Me presento, soy Sebastián Alessandrini, director técnico de Grupo B, y nos acompaña en el día de hoy Valeria Martínez, quien forma parte de investigación y desarrollo de Banza Laboratorio. Desde Ligier ofrecemos hace 15 años soluciones para lograr pulverizaciones eficientes. Desarrollamos y comercializamos los productos para mejorar la productividad agropecuaria mediante estas formulaciones que son únicas, desarrolladas íntegramente por Banza Laboratorios. Hay desde mejoradores de agua, limpiadores de tanque, productos antideriva, para mejorar la eficiencia de los fitosanitarios. Banza Laboratorio es una unidad de negocio que junto a otras empresas, una de ellas es Ligier, forma parte de lo que es Grupo B. Hoy vamos a tener la oportunidad de mostrarles brevemente algunos ejemplos de cómo venimos trabajando desde Banza Laboratorio para Ligier en los servicios al cliente y postventa. Nosotros pasamos de trabajar reactivamente ante los problemas, en lo que son las pulverizaciones, a trabajar proactivamente para prever posibles problemas. Por ejemplo, hay diferentes tipos de atracina. Más allá de las marcas, las atracinas sólidas que hoy encontramos en el mercado presentan distintas características. Hay algunos que son perlados y otros son peleteados, pero ambas son formulaciones WG. Sin embargo, estas formulaciones que vienen a la misma concentración de activo se comportan de manera muy diferente. Por lo tanto, con esta introducción doy paso a Valeria Martínez, de Investigación y Desarrollo del Laboratorio Banza, para que nos informe sobre las soluciones ante problemas de mezcla de fitosanitarios en tanque con distintas formulaciones de atracina. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Seba, por la presentación. Mi nombre es Valeria Martínez y pertenezco al equipo de investigación y desarrollo de Banza Laboratorios. Como bien les comentaba Sebastián hace unos minutos, es normal que en el control de malezas, frente a situaciones de barbecho de invierno, usemos atracina como activo. Y que en las mezclas esto origina diferentes problemas. ¿Cuáles son estos problemas o qué es al menos lo que el usuario o el productor nos cuenta? Que tienen muchos cortes de caldo, se le tapan los picos en la pulverizadora. Además, esto hace que disminuye la concentración en la dosis del caldo y a su vez no es tan eficiente el control de las malezas. Entonces, frente a esta problemática, nuestro objetivo es mejorar el desempeño de los activos en los caldos de aplicación. Acá en las imágenes podemos observar esto que nos cuentan que tienen como inconvenientes cuando usan atracinas en los caldos de aplicación. Por ejemplo, pueden observar este residuo que es tipo plasticola, tipo gomoso, cómo se tapan los picos de la pulverizadora, los caños, cómo se cortan los caldos, las mezclas, cómo se separan en fases. Entonces, a raíz de esto, es que con el equipo lo que hacemos es armar diferentes protocolos para tratar de replicar lo que ocurre en el campo, poder trabajarlo en el laboratorio y encontrar una solución a esto que está provocando estos inconvenientes. Antes que nada, cuando hacemos un caldo o preparamos una mezcla para luego aplicar, sea cual sea el uso que le vamos a dar, es importante que tengamos en cuenta la calidad del agua. Dentro de la calidad del agua, ¿cuáles son los factores que más nos interesan que puedan observar? Por un lado, la turbidez. Cuanto más clara es el agua, mejor para poder hacer estas mezclas o preparar estos caldos. ¿Por qué? Porque estos barros o esta materia orgánica que aparece según la fuente donde es tomada el agua, pueden
inactivar alguno de los principios activos en la mezcla. Entonces, lo mejor es que sea lo más transparente posible. Después, otro factor importante es el pH. Sabemos que el agua ronda en un valor de 7, en su valor de pH, y que hay una tendencia a la alcalinidad, es decir, a que aumente el pH. Entonces, sabemos que también en esas condiciones disminuye la eficiencia de los activos en el caldo de aplicación. Y otro de los inconvenientes que se nos presentan o que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos agua para definir si es una buena agua para utilizar en este caldo, es la dureza. Sabemos que el valor promedio de dureza en la República Argentina ronda el valor de las 300 ppm. Ahora le cuento cómo obtenemos ese valor. Otro factor importante a la hora de realizar estos caldos y de tener en cuenta es la presentación o el tipo de formulación que tienen los principios activos que vamos a utilizar en este caldo. Sabemos que vienen emulsionables, soluciones concentradas, líquidos o sólidos. En este caso, puntualmente, vamos a estar hablando de atracinas sólidas que en su formulación aparecen como gránulos dispersables, y lo que vamos a tener en cuenta es qué comportamiento tiene que, siendo la misma formulación, tengan distinta presentación. Por ejemplo, una puede venir en forma de pellet y otra en forma de perlas. Como les decía hace un ratito, la dureza del agua, el promedio del valor de dureza de agua en Argentina, sabemos que ronda las 300 ppm, porque hace más de 2 años, desde Bansa Laboratorio, se empezaron a recopilar datos de diferentes puntos de tomas de muestra en las distintas provincias de todo el país. Así, acá ven el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, pero eso nos permitió generar un mapa donde en cada provincia aparecen, según los puntos de toma de muestra, qué valor de dureza poseen estas aguas. Al que le interese puede entrar en el link que aparece en pantalla y observar cuál es la calidad de agua que tiene en la zona en la que trabaja. Consideramos aguas duras cuando supera un valor de 150 ppm. ¿Qué hicimos en función de tener estos valores? Pensamos en qué pasa con las atracinas en el control de las malezas cuando las mezclo en agua de diferentes calidades. Diferentes calidades en el sentido de diferentes durezas, cómo esto me puede afectar al resultado final. Para eso lo que hicimos fue comparar 2 atracinas comerciales, que vamos a llamar A y B de ahora en adelante, y utilizamos aguas de diferentes durezas, que van desde 150 hasta 1000 ppm. Y en cada una de estas mezclas, lo que hicimos fue medir el pH, observamos la solubilidad, si se recuperaba o no la mezcla, cuán estable era, y la granulometría del residuo que nos quedaba. Habiendo visto que para una misma formulación de atracinas y una diferente presentación, en esto que les decía, vienen de diferentes formas, queremos saber cómo se comportan solo cuando las colocamos en agua. Y para eso hicimos, lo que acá les voy a poner en el video, lo que se llama un test de hidratación. Queríamos ver cómo se comportaban cuando las agregábamos al agua. También en diferentes durezas, ¿no? Vemos que esta atracina, la que tenemos ahora en pantalla, la primera que se agrega, tiene un comportamiento donde al agregarla queda en la superficie, empieza a disgregarse y empieza a disolverse hacia el fondo del recipiente. En el caso de la otra atracina, cae directamente al fondo del recipiente y empieza a disgregarse y a subir hacia la superficie. Esto ya nos hace pensar de alguna manera qué importante es no solo la calidad del agua, sino darle ese tiempo de hidratación que necesitan y la agitación de unos minutitos para
¿Para evitar qué? Imagínense que si yo a la mezcla que tengo, cualquiera de las dos sea, si no le doy el tiempo suficiente para que se hidraten y enseguida agrego los otros activos, probablemente voy a obtener un compuesto todo apelmazado en la superficie o en el fondo del tanque de mezclado, y eso me va a hacer o me va a complicar el después tener que mezclarlo y tener que aplicarlo. Entonces, con estos ensayos, en principio lo que vemos es que a medida que la dureza se incrementa en las diferentes aguas y con las diferentes atracinas, al evaluar la suspensibilidad, ¿qué quiere decir evaluar la suspensibilidad? Que vemos qué volumen de precipitado queda al final de agregar esa atracina al agua, agitarla y ver qué es lo que pasa. 10 para la solubilidad es el peor de los casos, es decir, que cuando me encuentro en durezas más altas o durezas de 700, 800, 1000 ppm, mucho mayor es el volumen de ese precipitado que obtengo en el fondo del recipiente, lo mismo que estaría ocurriendo en el tanque de la pulverizadora. Y a medida que disminuye la dureza, vemos que esto tiene un mejor comportamiento. No es que no aparezca, sino que hay menos volumen de este residuo. Esto nos lleva a pensar qué pasa cuando tengo esa atracina disuelta en agua y ahora quiero mezclarlo con otros activos para poder hacer la aplicación. Para esto también seleccionamos 2,4-D y glifo y vimos qué pasaba cuando poníamos cada una de ellas en los órdenes que ven ahí en la pantalla. Primero pusimos la atracina A, luego agregamos el 2,4-D y finalmente el glifo, lo mismo para la atracina B. Invertimos el orden de adición para lo que es glifo y 2,4-D sin tocar el orden de adición de la atracina. Y después, en las 4 mezclas siguientes, lo que hicimos fue agregar atracina al final, también invirtiendo el orden de adición entre 2,4-D y glifo. ¿Qué es lo que observamos en estos casos? Que con el agregado de estos activos, cuando uno coloca atracinas al principio, la mezcla aparentemente funciona bien, o por lo menos a la vista es lo que podemos observar. No ocurre lo mismo cuando atracina es agregada al final y vemos que inmediatamente se forma este precipitado o este residuo que sería lo que estaría provocando el taponamiento de los picos de la pulverizadora o este residuo tipo plasticola que les comentaba al principio. Con esta situación, y teniendo en cuenta todos los factores que venimos conversando, dijimos vamos a probar el uso de coadyuvantes, para ver si en esos casos, cuando obtengo la peor condición, puedo recuperarla o puedo mejorar. Y vimos que manteniendo los órdenes de adición que veíamos antes y adicionando pH bio al agua y luego Ligier Gras Bio al final, independientemente de cuál sea el orden del 2,4-D y el glifo, siempre atracina al principio, teníamos muy buenos resultados. Lo que observábamos es que ese volumen de precipitado que nos da indicios de cuán soluble es y de cuán buena es la mezcla, mejoraba muchísimo. Quisimos ver qué pasaba a las mezclas que no habían tenido este resultado cuando le agregábamos estos coadyuvantes y pudimos ver que estas no se recuperaban, con lo cual nos lleva a pensar que en el caldo de aplicación, si uno no tiene en cuenta el orden de adición, por más que le agregue el coadyuvante que le agregue, no voy a poder recuperarla o esto sigue siendo inestable y me va a seguir trayendo a colación de esto la problemática que se plantea al principio. ¿Por qué decidimos evaluar el efecto que tiene Ligier pH Bio a esta mezcla? Por 2 motivos. Uno, porque veíamos que en las peores condiciones de calidad de agua, el comportamiento de las atracinas empeoraba.
Y en ensayos y estudios paralelos vimos que atracina es mucho más efectiva en entornos de pH ácido, o por lo menos entre valores que van de 4 a 6, y Ligier pH Bio, adicionándoselo al agua, al poseer un efecto buffer, nos garantiza que nos movamos siempre dentro de esos valores de acidez. Entonces, con el agregado de este coadyuvante, mejorábamos esa condición o ese ambiente donde las atracinas tienen que comportarse de manera 100% efectiva. Y vimos que, además, otro de los factores que se corrigen con este agregado de este coadyuvante es la dureza, porque al poseer secuestrante disminuyen los valores de dureza. Es decir, si tengo aguas muy duras, corrijo la dureza con el agregado de Ligier pH Bio, y lo mismo cuando tengo aguas con dureza y pHs que van por encima de 6 o 7. Y el agregado de Ligier Gras Bio lo que nos provee es que al entrar en contacto con los componentes del caldo en la mezcla, produce una microemulsión y le otorga a cada uno de los componentes esa estabilidad y esa suspensibilidad que buscamos que pase para que esta mezcla sea la ideal y la indicada para poder pulverizar y aplicar sin ningún inconveniente. Habiendo visto esto y con los resultados que comentábamos antes, es posible que pensemos que, a ver, si tengo este problema y digo, bueno, pero si el precipitado o el taponamiento de los picos ocurre porque pongo la atracina al final, cambio el orden de adición y listo, tengo el problema solucionado. En principio esto pareciera ser lo ideal, pero vimos que en ese caso, cuando colocamos atracinas al principio e invertimos el orden de adición, no la colocamos al final de la mezcla, después de dejarla un tiempo en reposo, aparece este precipitado, este residuo, que es lo que termina afectándonos la calidad del caldo de aplicación. Entonces, es de ahí que nos lleva a pensar a tener que usar los coadyuvantes. Uno, para corregir el agua y para que me dé o me proporcione ese ambiente donde los principios activos funcionan mejor, y el otro es el GRAS, que lo que hace es darnos esa estabilidad y hacer que no se produzca todo ese residuo. Además, después del mismo tiempo en reposo, vemos que con una pequeña agitación, ese pequeño residuo que queda se resuspende muy fácilmente, con lo cual esto llevado a un tanque de una mezcladora en la pulverizadora podría darnos indicio de que tenemos un caldo que va a ser eficiente a la hora de utilizarlo. Con todos estos ensayos y todos estos tratamientos que hicimos para evaluar, en este caso puntual, el comportamiento de atracina, lo que podemos definir es que es muy importante, no solo en esta mezcla, sino en todas las mezclas que tengamos que hacer para aplicar, el orden de adición de los activos, para que la performance sea la que buscamos, para tener una muy buena performance. Es por eso que desde Ligier también ofrecen el uso de esta aplicación, donde uno introduce algunos factores como la calidad del agua, el pH y demás, y cuáles son los activos que voy a utilizar en mi mezcla, y nos empieza a sugerir cuál es el orden de adición de los productos. Entonces, el orden de adición es muy importante a la hora de preparar una mezcla. ¿Qué vimos también para atracinas y que lo podemos trasladar a los otros componentes? Que a medida que aumenta la dureza, hay un aumento en el volumen del precipitado o en la formación de estos residuos y de espuma. Que en entornos o en ambientes de pH ácido hay un mejor comportamiento de la atracina,
que si utilizamos Ligier Gras Bio logramos una mejor estabilidad del caldo a lo largo del tiempo, no solamente, como les decía antes, en el uso o en las mezclas que van con atracina, sino en cualquier mezcla que podamos realizar, y que utilizando pH Bio logramos llevar a un pH óptimo y reducir la dureza, entonces evitamos de esa manera que se inactiven todos los principios activos. Espero que esto les haya aclarado un poco el panorama. Les presento al resto del equipo de investigación y desarrollo. Ellos son Juan Carlos Sampaoli y Alejandro Mori. Trabajamos juntos diseñando y desarrollando estos protocolos y estando en contacto con los usuarios, los productores, los aplicadores, para brindarles siempre las mejores soluciones y las mejores alternativas a la hora de hacer mezclas y de que busquen resultados efectivos cuando van a aplicar a campo. Así que ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas, los comentarios, las sugerencias, son todas bienvenidas. Así que bueno, muchas gracias y estamos respondiendo y oyendo todo lo que tengan para ofrecer.